Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos del primer volumen de Battlepop. Este es un cómic muy especial, ya que es el primer trabajo realizado por Robert Kirkman. Originalmente fue publicado en el 2000 de forma completamente independiente. Su escritura y dibujo eran un tanto amateur, estaba en blanco y negro, y fue impreso por Fungotron, el primer intento de Kirkman de tener un sello editorial. Para el 2005, una vez que Kirkman ya se había hecho de un nombre, fue reimpreso y continuado por Image Comics. Así que se manejó mejor el guión, se pulió el dibujo e incluso se agregó color. En total, Battlepop es una obra que consta de 14 números y está recopilada en 4 volúmenes. Este es el primer volumen, Génesis, edición española, publicado por Aleta. Y bien, ¿qué nos encontraremos en esta historia? Tomen un poco de género de superhéroes, mézclenlo con una típica película de acción, añádanle toques de humor que van desde negro, ácido hasta simplemente estúpido, pónganle algunas pequeñas pizcas de cómic noventero, y todo esto licúenlo con una ambientación y temática religiosa. Aquí tenemos los 4 primeros números, y a continuación les hablaré de la premisa y de la historia en general. La historia abre presentándonos al Papa. Se nos muestra un poco de cómo fue preparado para ese cargo durante toda su vida. Esta preparación tuvo lecciones de todo tipo, incluso tuvo que aprender a pelear para defender a Dios en todos los sentidos. Cuando fue elegido Papa empezó una gran vida para él. Su estancia en el puesto, como ha pasado muchas veces en la vida real, no era la más devota. Este Papa era un gran aficionado a la bebida y a las mujeres, y de repente, un día, apareció Dios, para juzgar a todos los humanos y llevarse a las personas buenas al cielo. Pero como era de esperarse, los elegidos fueron muy pocos. Dios abandonó la tierra y el infierno emergió. Rápidamente Lucifer y sus huestes quisieron apoderarse de todo, así que hubo una gran guerra que dejó millones de bajas por ambos bandos. Esto derivó en un tratado que permitió que una parte del infierno tuviera un pedazo de la tierra. Así el Papa ha pasado los días viviendo como puede, disfrutando de algunas cosas y de vez en cuando teniendo dificultades. Esto en determinado momento lo lleva a enfrentarse a un demonio llamado Velam, el cual aparentemente es vencido por el Papa. Así que nuestro protagonista pasó a enfocarse a otra cosa y se descuidó, por lo que nuevamente tuvo que enfrentarse a este demonio. Pero el resultado en esta ocasión fue muy diferente. El Papa ya estaba en el suelo, muerto, pero le llegó la salvación en manos de Jesús. Y así nos iremos directamente a lo que va a desarrollar la historia. Dios le informa al Papa que él no dejó solos a los humanos. Mandó al líder de su ejército, San Miguel, a protegerlos, pero este falló y fue capturado por Lucifer. Así que con ayuda de Jesús debe rescatarlo. Y para casi asegurar el éxito de esta misión, Dios dota al Papa de nuevas habilidades. Y así es como a lo largo de la historia veremos una búsqueda incesante, grandes combates con personajes muy inusuales, algunas revelaciones, grandes momentos de crisis, paseos por el infierno y por todos lados mucho humor. Esta historia tan exagerada y estúpida en el buen sentido de la palabra solo podía salir de la mente de Robert Kirkman. Él es un escritor estadounidense muy interesante de conocer, ya que sabe trabajar y crear obras de muchas maneras. Sabe moverse bien en el terreno comercial y en el independiente, sabe crear obras muy artísticas con todo lo que él quiere, y a la vez fungir como empresario de gran manera, sabe manejar historias con una gran seriedad y respeto, y por supuesto hacer otras que están enfocadas completamente en el humor. Su bibliografía es bastante extensa. En el ámbito comercial lo vimos durante un periodo corto en Marvel, por ejemplo en una etapa interina de Ultimate X-Men, y en una serie que también manejaba mucho humor, Irredeemable Ant-Man. Y en el terreno independiente su oferta fuerte está en Image Comics, en donde por supuesto están sus dos series insignia, Invincible y The Walking Dead. Y además a lo largo de los años ha hecho cómics como Super Dinosaur y Outcast. En esta historia vemos 3 de sus características emergiendo: su desarrollo de la historia en base a casi puro diálogo, su sentido del ritmo que es bastante bueno, y el que más destaca, su humor irreverente. Esta historia es muy sencilla, se lee muy rápido, está llena de acción, tiene momentos muy divertidos. El desarrollo de personajes y conceptos es prácticamente nulo, se basa principalmente en cosas que ya conoces y a partir de ello catapulta el humor. Este humor está distribuido por todo el cómic. Por un lado lo tenemos de forma completamente visual, lo que vemos en alguna viñeta o dibujo resulta completamente divertido. También lo tenemos en diálogos y frases. En muchos de ellos Kirkman hace comentarios muy hilarantes que constantemente están parodiando algunos elementos de la religión y de otras cosas del mundo. Incluso en ellos hay pequeños guiños al género de superhéroes y por muy cortos momentos hay pequeñas críticas sutiles. Otro ámbito donde se manifiesta el humor y probablemente es el mejor es en pequeñas secuencias o gags. Por ejemplo, hay una en la que Jesús se autocompara con cierto hijo de Krypton y otra en la que el hijo de Dios se tiene que enfrentar a su más grande rival, la crucifixión. El desarrollo de la historia va por el camino más predecible, pero Kirkman consigue hacerlo muy entretenido e incluso nos da un doble clímax. Y pese a que muchos conceptos son muy tontos y no hay seriedad, el autor consigue darle a nuestro protagonista todo un arco de personaje, cosa que muchos autores en obras completamente serias no son capaces de hacer. En el apartado artístico tenemos a un dibujante muy bien conocido por Kirkman, Tony Moore. Probablemente la mayoría conoce a este artista porque fue el que hizo el primer arco de The Walking Dead, y además ha estado en obras como The Exterminators en Vértigo y Fear Agent con Rick Remender. Su trabajo aquí por muchos momentos se ve muy amateur, pero goza de una buena narrativa. En todo momento es claro y se entiende qué está pasando, y maneja el humor visual de gran manera. Algo que me resulta muy curioso es que Kirkman hizo los bocetos, pero bueno, el dibujo, los acabados y el entintado están hechos por Moore.
Otra cosa que cabe mencionar es que él es el que lleva la pequeña pizca de cómic noventero, pero lo maneja de forma completamente consciente, mostrándolo principalmente en la musculatura de los personajes y en las escenas de pelea. El coloreo es de Val Staples, un colorista que ha trabajado en Criminal de Brubaker, en New Mutants y en X-Men First Class. Su trabajo en general me agrada bastante, creo que fortaleció mucho el dibujo de Tony Moore. En general es una obra bastante divertida, y sirve bien para conocer la evolución que tuvo Robert Kirkman. Tú dime en los comentarios qué te pareció la obra, los autores, el video y todo lo que quieras. Sigue en This Is Comic.